Comienza A la Izquierda Late el Corazón, un programa periodístico parlamentario y de actualidad. Acompáñanos por Radio Fénix 1330M y radiofénix.ui o más tarde en nuestras redes sociales. A la Izquierda Late el Corazón. El accionar parlamentario cerca de la gente. La historia terráneo, la noche se comía los días. Arriba la gente gritaba, abajo el miedo arremetía. La historia no es como la contaron, las bestias seguían nuestros pasos. No había otra forma de salvarnos, dejar el nombre, cambiar hasta de cuerpo. Pregunto por qué los eligieron. Cuesta tanto ganarle al silencio. Caen al mar los cuerpos, se apagan la ciudad y todo ese vacío nunca se llenará. Bueno, muy buenos días, buenos y húmedos días. Le damos la bienvenida a todas y todos los que nos están escuchando del otro lado de los micrófonos. A la izquierda late el corazón y a mi izquierda tengo a Paola Beltrán. ¿Cómo estás, Paola? ¿Cómo andan? Buenos días para todos y todas. Espero que anden lindo, que la humedad no los tenga mal a los que andan mal del pecho como Majito. Recuperando, saliendo de una infección respiratoria, pero bien. Esperando el 21, que es mañana. Arranca la primavera, supuestamente. Pero y el 23 es un día también especial para nosotros. ¿El 23? Sí. ¿Por qué el 23? Ay, no es el aniversario. Ay, el claro, aniversario sí. del partido. ¿Pero no es el 21? Perdón, esperando Claro. el 21 por las dos cosas. Por eso. Yo Ahí dije, va. capaz que yo estoy equivocada. No, tenés razón. Primavera y aniversario Claro. de nuestro glorioso Partido Por Comunista eso. del Uruguay. Ay, qué susto que me diste, Bajo. Dije, ay, no estoy diciendo mal la fecha, me quiero morir. No, Bueno, viene la muy primavera y arrancan también las asambleas precongreso, el periodo de asambleas precongreso Sí, en el Frente mucho Amplio. trabajo en el Frente Amplio. En los comités de base, exactamente. Sabemos, muy bien. Bueno, comentarles que tenemos a la compañera diputada representándonos en el exterior, no está aquí en el Uruguay, está en Panamá. Ahí va. En Ella había contado. Ahí va, lo dijo en el Sí. programa anterior, así que no queríamos igual no tener la columna, así que tenemos la columna del diputado Ubaldo Aita para ilustrarnos un poquito de qué va el Parlamento por allí. Bueno, buenos días. Tengo el gusto de comunicarme con ustedes sustituyendo a nuestra camarada Ana Olivera, que se encuentra realizando tareas legislativas, pero en este caso en el exterior. Ana participa en el Parlamento latinoamericano y en esta semana entonces ella está en esa actividad y nosotros de alguna manera sustituyendo su contacto habitual con la audiencia del programa. Creo que, bueno, naturalmente en el Parlamento la cuestión de la rendición de cuentas se está tratando, luego de haber pasado por la Cámara de Diputados, se está tratando a nivel de la comisión de comisión en el Senado, y en ese sentido, bueno, lo que ha tomado Estado Público es el planteo el planteo de condicionamiento de cabildo abierto, en el sentido de que si no hubiese una partida especial para atender los salarios del personal de tropa y de algún escalafón de oficiales en las Fuerzas Armadas, así como atender también aspectos que se vinculan con sanidad militar y el pago de nocturnidad en las Fuerzas Armadas, estarían dispuestos. Eso es una partida que abarca, que más o menos se calculan unos 700 millones de pesos.
la no, digamos, aparición de esta partida y de estos recursos haría que Cabildo Abierto no estaría votando la rendición de cuentas. En ese sentido, lo que podemos analizar y, bueno, de alguna manera opinar es que Cabildo Abierto vuelve a jugar al borde, digamos, del condicionamiento de la coalición, aunque lo hace digamos, con el objetivo de instalarse en el medio de la escena política y obtener allí mismo los beneficios, digamos, de su posicionamiento político, y cuidando naturalmente un electorado que supo de alguna manera convocar Cabildo Abierto y que hoy pretende mantener, y por el cual instala esta pretensión, como decíamos, en el marco de la rendición de cuentas, que tiene que ver con la exigencia de esta partida en particular para atender estos reclamos de las Fuerzas Armadas en particular. Nosotros no nos oponemos naturalmente, el personal militar tiene carencias, sobre todo a nivel, digamos, de la tropa, tiene carencias también y a nivel salarial, pero lo cierto es que consideramos que en este contexto hay otras necesidades que tienen prioridad por encima de esta situación, y por lo tanto sabemos que aquí hay un planteo fundamentalmente con un interés político de parte de Cabildo Abierto de asegurar sus nichos de votación. Por otro lado, también a nivel de Senado se viene debatiendo y se votó en comisión el proyecto que tiene que ver con el acceso a los archivos que tristemente, digamos, son el resultado del periodo dictatorial en nuestro país. Y en ese sentido, el Frente Amplio ha planteado, bueno, su posicionamiento contrario a que estos archivos, digamos, tengan un acceso ilimitado. Y fundamentalmente esto tiene que ver con un posicionamiento que se confunde, digamos, dos conceptos, ¿no? El instrumento archivo con el concepto de verdad. No necesariamente lo que esté presente en estos archivos son información que naturalmente impliquen o lógicamente nos lleven a la construcción de la verdad histórica. Muy por el contrario, hay que tener en cuenta que seguramente mucho de lo que de la información o supuesta información que está presente en estos archivos fueron digamos obtenidas en condiciones que son extremadamente, digamos, rechazables para cualquier ser humano, en el sentido de que fueron seguramente reitero, información entre comillas que fueron obtenida bajo métodos que todos conocemos, como la tortura, como el sometimiento a seres humanos a condiciones que naturalmente pueden llevar a que en una estrategia de defensa se generen una información que no corresponde con la realidad. En ese sentido, el Frente Amplio ha hecho un rechazo de este proyecto y, sin embargo, y reclama para así que se reconozca en términos políticos que el Frente Amplio sí ha dado acceso a la información, pero una información de calidad que permita ir construyendo la memoria y la verdad histórica. Entonces, esto seguramente tiene más intenciones de una jugada de inteligencia que de un aporte a la construcción de la memoria histórica. Y por último, yo quería hacer por lo menos una breve mención en esta columna a lo que es también un elemento que ha estado en la agenda pública y que de alguna manera también está instalado en la Cámara de Diputados, y que es un asunto que refiere a la financiación de los partidos políticos.
Como ustedes sabrán, en esta Cámara, en la Cámara de Diputados, funciona la Comisión Especial desde el comienzo de esta legislatura, que nosotros integramos y que tiene como objetivo legislar sobre el financiamiento de los partidos políticos, tanto el financiamiento permanente de los partidos, así como del financiamiento para las campañas electorales. En ese sentido, ustedes recordarán, hay una ley que es del año 2009, la 18.485, pero que planteaba unos problemas de diseño y que llevó a que el propio Frente Amplio presentara, por allá por el 2017, un proyecto de reforma de esa ley original que consistía en unos 28 artículos, el proyecto de reforma. Bueno, se recordará que el Frente Amplio no pudo tener todos sus votos. Se recordará la defección del ex diputado y ex Frente Amplista Darío Pérez, y eso pasó a consideración de esta comisión durante este periodo. Lo cierto es que esta comisión trabajó recibiendo a la academia, recibiendo a organizaciones sociales, recibiendo a los propios partidos políticos, pero no ha tenido un resultado. Dada la evolución de algunos factores que tienen que ver con el riesgo que implica el financiamiento de los partidos políticos por parte del crimen organizado, nosotros creemos que hay que acelerar el trabajo de esta comisión para que tengamos de alguna manera un producto legislativo que ofrezca mayores garantías en términos del origen del financiamiento de los partidos políticos y por tanto también mayor transparencia en lo que tiene que ver precisamente con el financiamiento de los partidos políticos, y esa transparencia esté brindada hacia la ciudadanía en general. Que está claro que este proceso debiera tener como objetivo un mayor nivel de recursos y de capacidades de los organismos de contralor. En ese sentido, tanto la JUTEP como la SINACLAF, que es la Secretaría contra Lavado de Activos y del financiamiento contra el terrorismo, debieran tener mayor cantidad de recursos y mejores competencias para poder llevar adelante sus tareas de control, así como la propia Corte Electoral, que debiera ser reforzada en términos de recursos para que tuviera una mayor capacidad de contralor en función de los dispositivos legales que se tengan para llevar adelante, como decíamos, un blindaje de los partidos políticos en términos de su financiamiento respecto a la posibilidad del origen de recursos provenientes del crimen organizado, y por otra parte una mayor transparencia en función de los requerimientos de la ciudadanía respecto a lo que es el financiamiento de los partidos políticos. Yo voy dejando por acá, les agradezco la posibilidad de haber estado con ustedes y espero haber hecho por lo menos una suplencia digna de la camarada Ana Olivera. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Allí teníamos a la columna del diputado Ubaldo Aita y sí, estuvo a la altura. Desarrolló 3 temas muy interesantes que se están planteando allí en el Parlamento. Muy bien. Tenemos una noticia parlamentaria vinculada a lo que tiene que ver con lo parlamentario, que seguramente algunos ya están enterados, pero nos parece importante trasladarlo. La fiscal formaliza involucrado en espionaje a Vergara y Carrera. Uh-huh. La Fiscalía Letrada en lo Penal de Montevideo, de flagrancia del 12º turno, solicitó el martes la formalización de Marcelo Acuña, militar retirado y gerente de Vertical Sky, involucrado en el caso de presunto espionaje contra los senadores frente amplistas Charles Carrera y Mario Vergara. La investigación judicial surgió de una conversación por WhatsApp con Alejandro Astesiano, divulgada por La Diaria, en la que se hablaba de un pedido de fichas con información personal para perjudicar a los legisladores opositores
senadores que presentaron la denuncia penal por la concesión del puerto de Catón Natí. Exactamente, dice, no estamos felices con esta situación, hay que decirlo en forma muy clara, dijo Carrera en rueda de prensa. El senador afirmó que es una situación sumamente grave y que delitos como estos atentan contra la democracia. El armado de carpetas personales buscó que los senadores no cumplieran con la misión que se nos encomendó por parte de la ciudadanía en octubre de 2019, aseguró. Por su parte, Vergara valoró la decisión del sistema judicial que conforma este medio vaso lleno y no es poco importante. Aún así, lamento que no se pudo llegar a fondo y descubrir quiénes fueron las personas que realizaron la solicitud de información personal y pusieron los recursos para financiar esa actividad. Sí, ¿Qué te parece? Esta situación de espionaje de Vergara y Carrera, al que el presidente ahora estaba circulando un videíto en donde el presidente de la República decía esta cortina de humo, ¿no? Como desvalorizando la denuncia que estaban haciendo Vergara y Carrera, y bueno, finalmente parece que sí, que efectivamente esto en principio se encamina a que puede ser probado. Sí, sí, claro. Bueno, continuamos. Hay humedad igual, pero vamos a ir a algún lugar. Sí, vamos a la plaza. Javier. La lucha al movimiento. Vamos a la plaza. Parece normal, pero no lo es. En el marco del conflicto, debido al presupuesto asignado a la Universidad de la República, los docentes de la principal casa de estudios del país se movilizaron y pararon sus actividades desde las 14 horas y hasta las 16:30 en el día de ayer. En ese tiempo se realizaron una serie de actividades que tuvieron como escenario los alrededores del Palacio Legislativo. Bajo la consigna "parece normal, pero no lo es", por eso luchamos, los docentes organizados en la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, ADUR, han reafirmado que el magro presupuesto previsto para la UDELAR afecta un sinnúmero de actividades universitarias y pone en riesgo la continuidad y expansión de otras, informó el Popular Web. Agreden a edil del Partido Comunista en la Junta Departamental de Florida. El Partido Comunista denunció el ataque y las amenazas contra el edil de Florida, Fabiel González, y reclamó que se investiguen los hechos y se determinen responsabilidades. Por su parte, la Departamental de Florida emitió una declaración en la que expresó su más firme y profundo rechazo a la agresión. Agregan además que una vez más deben salir a denunciar hechos contra integrantes de la fuerza política, esta vez realizados con total impunidad. Explican que cuando la Junta Departamental da una clara señal de oponerse ante presuntos hechos ilícitos en la Intendencia de Florida, se intenta amedrentar a un integrante del Frente Amplio, ya que las amenazas fueron apelando a su condición de representante departamental. Los hechos investigados surgen a partir de la denuncia de un trabajador en sus redes sociales, donde daba cuentas que jerarcas de la Intendencia retiraban materiales de construcción en sus vehículos particulares de la comuna. Inauguración Sitio de la Memoria Elena Quinteros. El 28 de junio de 1976, durante la última dictadura cívico-militar, Elena Quinteros, maestra y militante, convenció a sus captores de ir al encuentro de un compañero de la resistencia obrero estudiantil. Tenía un plan. Bajó del auto mientras ellos la vigilaban de cerca. Empezó a correr. Llegó a un jardín y desde allí saltó hacia la Embajada de Venezuela gritando: «Soy la maestra Elena Quinteros, asilo señor embajador, asilo embajador». La casa donde funcionaba la Embajada de Venezuela hoy es un centro médico del CASMU, está ubicada en Boulevard Artigas 1305, esquina Guaná. La Comisión Nacional Honoraria de Sitios de la Memoria la declaró en cumplimiento de la Ley 19641, Sitio de Memoria Elena Quinteros. El próximo viernes 22 de septiembre, este viernes a las 14 horas, se realizará el acto inaugural en homenaje a Quinteros.
El acto de inauguración del sitio contará con las oratorias de Virginia Martínez por la Comisión Honoraria de Sitios de la Memoria, Beatriz Barbosa por la Comisión de Sitios de Memoria, Elena Quinteros, y de la alcaldesa del municipio B, Silvana Pisano. Al cierre, el artista nacional Raúl Castro recitará un poema en homenaje a Elena Quinteros. El lugar de detención de Elena Quinteros integra el recorrido Memoria Militante, parte del proyecto ALBA, la audiología de las memorias del municipio B. ALBA es un proyecto colaborativo y de anclaje territorial que busca contribuir a la construcción de memoria colectiva en clave de derechos humanos a partir de la identificación y georreferenciación de lugares marcados por hechos de represión estatal o de resistencia durante el último periodo del terrorismo de Estado en el Uruguay, informó Caras y Caretas. Continuando con las noticias vinculadas con los derechos humanos, restos en el Batallón 14. Fiscalía sigue trabajando para encontrar y exhumar a familiares directos de Amelia Sanjurjo. Tras el hallazgo de los restos en el Batallón de Infantería 14 y la posterior confirmación de que se trataba de una mujer, su nombre fue uno de los que se manejó junto al de otras 39 uruguayas detenidas en el exterior y extranjeras secuestradas en el territorio nacional en el marco de la coordinación represiva entre las dictaduras del continente. Cuando se supo que los restos no habían podido ser identificados y que no pertenecían ni a Elena Quinteros ni a María Claudia García, la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad apuntó su hipótesis hacia Sanjurjo. En diálogo con La Diaria, el fiscal Ricardo Percivale explicó que Sanjurjo es una de las detenidas en Uruguay y que por eso, por lo menos, hay que descartarla a ella para después ir por otras. Hasta el momento no hubo avances en ese sentido. Por su parte, desde el principio, la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos se manejó con cautela en torno a los nombres e hizo hincapié en que se puede tratar de cualquiera de las 40 mujeres detenidas desaparecidas. Se están buscando datos de todas, dijo a La Diaria el integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Ignacio Errandonea, quien además agregó que no hay una cuestión precisa de que sea Amelia Sanjurjo. En este marco, Familiares avanza en la obtención de muestras de sangre de familiares directos de las desaparecidas para completar su banco de datos genéticos, aunque según Elena Zaffaroni sería más fácil si quienes la mataron y enterraron nos dijeran quién es. Esto último que dice Elena Zaffaroni lo quiero vincular con lo que está ocurriendo también en el Parlamento, con este intento del gobierno de aprobar una legislación que en realidad es una cosa que no tiene sentido porque ya hay legislación en relación a cómo manejar el tema de los archivos de la dictadura y la información, pero claramente con el objetivo de alguna manera poder publicar los archivos Castiglioni, que como ya hemos explicado en distintas oportunidades, es un archivo de un agente de inteligencia de la dictadura, que lo que termina por hacer en esto de la supuesta verdad que quiere de la que habla el gobierno, en realidad es la verdad de los torturadores, de los militares de la dictadura, queriendo de alguna manera avalar eso, ¿no? Sí, lo que decía justamente el diputado Ubaldo Aita con respecto a la información que se maneja, que tengamos cuidado también con eso, porque mucha de la información es sacada de una forma que de repente no... De tortura, no, o sea, ahí hay testimonios de arrancados tortura. con tortura, y además de fichas que armaban, o sea... Sí. Todo es una situación. Lo que sí es seguro es que no hay ninguna. Tiene que haber un trabajo científico, sistemático y técnico con respecto a cualquier archivo, no este en particular, y que a partir de ahí se puede hacer pública determinadas informaciones que están allí. Pero abrir un archivo así a secas y que no tiene nada que ver con la verdad. La verdad es que los militares digan dónde están nuestros compañeros y compañeras desaparecidas, como dice acá Zaffaroni, y no tener que estar haciendo toda esta cuestión para poder encontrar cuerpos, ver a quién pertenecen, definir las identidades y demás.
Bueno, todo es muy a propósito. Frente Amplio denuncia 43 designaciones directas en CARU. El organismo suspendió un concurso interno porque no cumplía con los estatutos. Sí, de esto, Capaz que, de esto vamos a estar hablando también con lo que pasó en lo que está ocurriendo en realidad en Salto Grande, en la Comisión Técnica Mixta, con el diputado de Colonia, Nicolás Viera, que de que alguna va a manera ser nuestro invitado central sí, el día de hoy. que está encabezando de alguna manera esta tarea de poder dar luz, información y también tratar de corregir estas irregularidades que se están dando en estos dos lugares que tienen esta característica de ser binacionales y no tener a nadie al frente en sus directorios, ¿no? ¿Qué Porque ellos no cosita? quisieron. Qué Qué casualidad. pillo, Qué raro. plebiscito. Plebiscito para el senador Oscar Andrade no es un problema menor que la izquierda salga a enfrentar al movimiento sindical. Sí, bueno, en este sentido hubo se empezó a tratar el tema en realidad en la mesa política del Frente Amplio con respecto a este tema del plebiscito y cuál sería la posición del Frente Amplio al respecto. Todavía no hay una resolución sobre este tema. Por ejemplo, las bases recibieron el informe en el día de ayer, las bases de Montevideo, las bases del interior y de Canelones. Seguramente se vuelve a ver en la siguiente mesa política y tal vez en una posterior también, pero bueno, parece que por allí iría encaminada la posición del Frente Amplio en la posibilidad de la libertad de acción ante las diferencias que hay en relación a cómo se visualiza este plebiscito, qué es lo que se plebiscita por los distintos sectores del Frente Amplio, ¿no? Muy bien, sí. Fernando Pereira, un solo Uruguay se dio cuenta de que el gobierno no cumplió con las expectativas, dice. ¿Se dio cuenta? No, porque un solo Uruguay le solicitó al Frente Amplio una reunión. El Frente Amplio se viene reuniendo con un montón de organizaciones sociales. Primero en el FAT Escucha y ahora con el Frente Amplio Dialoga, en el marco de la discusión programática. Y un solo Uruguay solicitó al Frente Amplio una reunión, que creo que fue en el día de ayer. Ayer quedó, sí. Y también en la gira del agro que hizo el Frente Amplio, que también fue una gira muy importante, de la que se encargó sobre todo la Comisión del Interior del Frente Amplio. Bueno, en esa gira los pequeños y medianos productores, y no tan pequeños y medianos, cuando se les preguntaba, por ejemplo, si habían sentido que habían tenido apoyo del gobierno en todo lo que fue el tema de la pandemia, la sequía y demás, ellos dijeron que no, y que los productores que habían podido salir más o menos bien parados son los que estaban organizados y muchas veces buscando soluciones autogestionadas, por decirlo de alguna manera, entre los propios productores, y visualizan claramente que no hubo un apoyo el que debería o el que necesitaban en realidad, y que las consecuencias de la crisis de la sequía y la cuestión de la pandemia y demás incluso van a tener un impacto de acá a 2 años, ¿no? O sea que no es una cosa que es automática. Así que no es solo un solo Uruguay el que eventualmente podría no sentirse respaldado, sino que todos los actores, digamos, del campo, en particular los que no son tan grandes, ¿no? Los que la pequeña y mediana producción. Edil de Colonia dice que está arrepentido y que espera peripecias para resolver un caso que es claro. ¿Peripecias o pericias? Perdón, pericias. Edil justamente Canelones no, Colonia dije. Edil de Colonia. Porque ¿qué pasó con el edil de Colonia? ¿Cuál es el caso? Y no fue digamos, pero ahí va. Porque si no queda como... Yo tiro titulares y después los voy a desarrollar. El tema, estamos mirando la hora. Porque tiraste el titular y iba a desarrollar, pero no sabía de qué estabas hablando. Pero sí es cierto, atropelló alcoholizado a 2 personas que fallecieron. No fue a declarar cuando tendría que haber ido, viste, estoy ahora informada. Está esperando la pericia. No, inclusive, más te digo, un titular creo que fue en El Observador, lo dan como el pobre padre de familia que venía todos los días a Montevideo. Sí. Como que si eso lo liberara de la responsabilidad de haber matado a 2 personas. Y ahí se ve también la doble vara, ¿no? Mientras tenemos un aumento del 70% en la población carcelaria de mujeres vinculada específicamente con la ley de la LUC, en el que meten 4 años presas a una mujer que está en una situación de vulnerabilidad porque entra 4 gramos de marihuana, este señor no va a declarar, no está detenido y recién ahora la fiscal lo va a llamar a orden, no sé si es imputar la palabra o cómo es que se dice, y está libre. Entonces,
formalizar. Entonces ahí lo que vemos nuevamente es la doble vara discursiva, cuando en realidad el problema no es el delito, sino que seas pobre y cometas un delito, ¿no? En fin. Bueno, muy bien. Ahora sí, nos vamos a la pausa y en la vuelta entonces estamos con quién, Majito. Y vamos a estar, sí, que ya lo anunciamos, con el diputado de Colonia, Nicolás Viera. Nicolás Viera. Muy bien. Primera vez que Nicolás Viera está aquí con nosotros. Vamos, Javier. Vamos a un corte y volvemos. La historia nació en un subterráneo. La noche se comía los días. Arriba la gente gritaba. Bueno, muy bien. Volvemos de la pausa y vamos a presentar ya, nos vamos a ir de lleno con nuestro invitado central del día de hoy, que por suerte lo tenemos aquí en los estudios, Nicolás Viera, y que vamos a estar desarrollando la interpelación que se le va a realizar a la ministra de Economía y al ministro de Relaciones Exteriores, con lo que le dimos a llamar acomodos y clientelismo del caso Salto Grande. Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Está bien que lo hayamos titulado así, le parece? Bueno, primero que nada, buenos días. Buenos días. Yo creo que sí, que claramente hay una situación de clientelismo y de acomodar amigos del poder, como es el caso de lo que estamos viviendo. Nosotros, como bancada de diputados del Frente Amplio, comenzamos a ver en las últimas rendiciones de cuentas el pasaje de dinero en grandes cantidades para ese organismo, en el caso de Salto Grande y la delegación uruguaya, y obviamente que empezamos a solicitar informes que fueron respondidos o de manera muy escueta o aduciendo falta de competencia por parte del Ministerio de Economía particularmente. Desde 2021 vienen Desde pidiendo. 2021, hemos pedido 2021, 2022, y siempre hemos tenido, ya les digo, una respuesta que no es competencia de este ministerio responder eso, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos empezamos a cuestionar algunas cosas, fuimos obteniendo información respecto a los ingresos, y yo creo que, bueno, digamos, eso para nosotros ya de por sí era grave, y ahora se suman las últimas horas elementos contundentes que, bueno, hacen conocer que en la Comisión Administradora del Río Uruguay también se están dando episodios similares. Lógicamente nosotros enfocamos la interpelación por Salto Grande, por tanto no vamos a poder ampliarla a la Comisión Administradora del Río Uruguay. La CARU. La CARU, pero naturalmente tienen elementos en común y creemos que es una práctica, ya diría que sistemática, del manejo particularmente de este gobierno sobre diferentes aspectos relacionados, por un lado, al uso de los recursos públicos y por otro lado, al ingreso de correligionarios políticos, blancos y colorados, que hacen uso de esos recursos públicos para lograr réditos políticos partidarios en el territorio. En el caso de Salto Grande está eso claramente definido, porque además está el elemento de la premeditación, podríamos llamar, si fuésemos un caso penal, digamos, ¿no? De hecho, Salto Grande y CARU son los únicos dos organismos que no tienen contralor de la oposición. Y no lo tienen porque el presidente de la República, el doctor Lacalle Pou, y el gobierno no lo quisieron. Entonces, ahí hay un problema, porque si yo pongo como Poder Ejecutivo, el presidente pone los nombres que quieren por tantos de su confianza. Hacen uso de los recursos como esas personas de su confianza quieren y además le dan todos los recursos disponibles que deseen para hacer uso y abuso, creo yo a esta altura, de esos recursos. Entonces, en los organismos donde hay contralor, como es la Comisión Administradora del Río de la Plata, nosotros no tenemos información de que esté sucediendo esto. Y en las empresas públicas como UTA, Antel, LOS, Instituto de Colonización, el Frente Amplio es minoría, siempre pierde las votaciones, claro, pero nos garantizamos por lo menos de tener información, cosa que acá no está pasando. Que además tienen
características estos dos organismos, tanto la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande como la CARU, de que al ser organismos binacionales hay determinadas controles y legislaciones que tiene el Estado, que tienen otras empresas del Estado, que no les llega, ¿no? Como que también eso de alguna manera facilita que sea menos, entre comillas, transparente la posibilidad justamente de controlar. Si vos no permitís además que haya un integrante de la oposición, entonces es como un agujero negro de alguna manera, ¿no? Bueno, ese es un aspecto central del análisis que debemos hacer. Nosotros, al menos yo, no estoy en condiciones, porque creo que tenemos que ser honestos intelectualmente también, no estamos en condiciones de decir que hay ilegalidades en Salto Grande. Ajá. Claramente hay irregularidades y situaciones apartadas de la ética. Claro. Pero ilegalidades no hemos constatado por esto mismo que tú mencionás. Salto Grande tiene... Y hay excesos con respecto a los salarios que se pagan también a los trabajadores. Bueno, eso también va de la mano con esto que voy a decir. Digamos, Salto Grande tiene su lógica de funcionamiento desde el año 46, cuando se terminó de firmar la convención entre los dos países para su funcionamiento. Y hace que la lógica de funcionamiento tenga un reglamento propio que es modificado por la mayoría que necesita, digamos, unanimidad de presente para modificar el reglamento de funcionamiento de las dos delegaciones. Tiene un tribunal arbitral que hace de justicia cuando hay conflictos dentro de CTM, y tiene un código de ética que rige el funcionamiento de CTM. Esto lleva a que ni el derecho argentino ni el derecho uruguayo tengan injerencia sobre lo que pasa dentro de Salto Grande. Por tanto, si se ponen de acuerdo los delegados en modificar el reglamento cuantas veces quieran, lo pueden hacer. Y por la vía de los hechos, nosotros creemos que hay elementos para al menos sospechar de que se han modificado el reglamento para beneficiar a algunos amigos. Y se han hecho modificaciones con nombre y apellido, y eso lo vamos a demostrar en la interpelación. Entonces, ¿qué pasa? Esa lógica de funcionamiento, que no es igual a la de la CARU, que no es igual a la de la Comisión del Río de la Plata, pero que tiene el elemento común de que es binacional, maneja una realidad que es totalmente distinta. Por ejemplo, el de los salarios. Si nosotros comparamos el salario de un ingeniero de Salto Grande, seguramente sea distinto a un ingeniero eléctrico de UTE. Y sea más alto incluso, por el hecho de que es una profesión altamente especializada, muy difícil de conseguir, porque los recursos humanos en esos temas son también muy escasos, y a su vez tiene la lógica de un organismo binacional. Entonces, por eso es que hay que entender esa situación. Lo que ha sucedido, yo creo que es un elemento a resaltar, además, que durante los 15 años del gobierno del Frente Amplio hubo dos elementos que para mí, en este análisis sobre los principios de buena administración, son centrales. Uno es que los directorios o las delegaciones uruguayas fueron de un alto perfil técnico. Llegó a haber en un momento 3 ingenieros al frente de Salto Grande, ¿no? El último presidente de Albizu que renunció era otorrinolaringólogo. Claro. No estoy despreciando las profesiones, lo que estoy diciendo es, ¿realmente se están poniendo los más capacitados en la materia para conducir una institución de estas características? Esa es la primera pregunta que nos deberíamos hacer. Y que el Frente Amplio lo tuvo, porque primero tuvo el ingeniero Enrique Topolanqui y después tuvo el ingeniero Gabriel Rodríguez, ¿no? Que conocen del tema, y además hubo otros ingenieros, incluso el Partido Colorado en su momento puso a un ingeniero de Contralor que también era ingeniero, ¿no? Entonces yo creo que esa lógica era buena. Y lo otro es que durante los gobiernos del Frente Amplio la línea rectora de ingreso era el concurso. 128 personas ingresaron por concurso entre 2006 y 2019 y 7 por designación directa, de los cuales, de algunos de esos 7 fueron los secretarios general del CTM, que está correcto que se ingrese por designación directa porque tiene que ser confianza de la delegación. Claro, gobierno puso a Albertoni y es confianza del gobierno, y eso nosotros no lo cuestionamos. También es cierto que el Frente Amplio heredó una situación muy complicada. Veníamos de la década del 90 con la calle Herrera y Sanguinetti, que habían puesto a troche y moche cualquier militante político a dedo. ¿No? Que hoy la gran mayoría está jubilado, y esta generación de trabajadores a los cuales nosotros defendemos son hijos de las políticas de concurso del Frente Amplio. Entonces nosotros no estamos cuestionando a los trabajadores que día a día hacen posible que Salto Grande
Funcione. y todo lo que significa Salto Grande, porque es parte de nuestro patrimonio soberano en materia energética. Entre el 40 y el 60% de la energía que Uruguay consume todos los días es de Salto Grande. Entonces nosotros no cuestionamos el emprendimiento estratégico. Lo que decimos es que no es posible que hayan entrado 8 o 9 ediles de la 404 a trabajar en Salto Grande. No es posible que haya entrado una diputada suplente a trabajar en Salto Grande, porque no, crearon cargo para poner gente, no solamente llenaron vacantes. Entonces, no sabemos cuántos son, si son 27, si son 30, si son 36, porque como no tenemos información, tampoco nos la dan con detalle y tenemos todas esas dificultades. Claro, con respecto a eso, la intendenta de Montevideo, justamente con respecto a la renuncia de Albizu, dijo, él se va, pero los demás se quedan. En cuanto a la interpelación esta que van a realizar a la ministra y eso, ¿van a tener como en cuenta esto? Porque vos decís, no sabemos ni cuánto... Sí. Por eso, información falta. Información, nosotros queremos transparentar este proceso. Eso es la base de nuestra línea conductual en cuanto a plantear la interpelación. Y creo que la realidad nos ha dado la razón, que es necesario información y transparentar. No lo dice Nicolás Viera, que es miembro interpelante por la bancada del Frente Amplio. Lo está diciendo el senador Botana, que es del gobierno. Lo está diciendo el senador Gandini. Digamos, lo está diciendo Cabildo Abierto. Lo está diciendo más de la mitad del gobierno, está diciendo que acá hay cosas que no están funcionando. Entonces, ¿cómo no vamos a interpelar? Encima le sumamos lo de la CARU, donde la información que nos llega, lo tenemos que confirmar, nos dicen que incluso en la CARU han metido por la ventana hasta familiares de legisladores del partido de gobierno, de la coalición de gobierno. Entonces, ¿cómo no vamos a querer echar un manto de luz sobre toda esta situación? Entonces, cuando Albizu renunció, la primera pregunta que la prensa nos hacía era, bueno, ¿van a seguir con la interpelación o no? Y la respuesta para nosotros es muy clara. Nosotros pretendemos ejercer una oposición de contralor y no somos resultadistas. Claro. Porque obviamente que la interpelación comenzó a tener sus frutos antes del hecho en sí de interpelar. Pero los 36 cargos que entraron por designación directa permanecen. La delegación uruguaya tiene 3 miembros y solo renunció uno. Los otros 2 son tan responsables como Albizu y no se ha movido nadie. El gobierno, en lugar de decir en la voz del presidente, sí, tenemos que hacer caer lo que está irregular, dice, yo confío y respaldo a Albizu. Entonces, acá queremos ir hasta el hueso porque entendemos de que no podemos poner en duda un emprendimiento estratégico del Uruguay soberano. Mencionaban en este informe que daban en el Secretariado del Frente Amplio hace creo que 2 semanas ya, que también aquí hay una cuestión que tiene que ver con el vínculo de la comunidad con Salto Grande, ¿no? Que no se cuestiona en el sentido de, o que no cuestionamos en el sentido de que claramente Salto Grande genera un dinero que tiene que ver con el peaje que se paga por el tema del puente, vos ahora seguramente lo vas a explicar bien, y que con esos ingresos, en particular el Frente Amplio, generaba vínculos institucionales, institución con institución, institución de Salto Grande con la escuela, y se apoyaba a la comunidad, ¿no? Que uno dice, bueno, está bien, ¿no? Y que además la comunidad lo espera de Salto Grande, hay como ese relacionamiento. Pero en este caso se está utilizando de otra manera y con otros objetivos. ¿Puedes ahondar un poquito allí? Sí, para nosotros también eso es vital. Yo, en mi vida militante social, formo parte de una institución deportiva y sé lo que le cuesta a las instituciones deportivas juntar el peso para comprar las camisetas, juntar el peso entre sus socios, amigos, para lograr tener un foco mejor en la cancha. O sea que cualquier institución que yo tenga a mano para manguearlo y pedirle un peso, lo voy a hacer. Claro. Entonces, ¿cómo no voy a tener la empatía necesaria para entender que esas instituciones lo necesitan y está bien que se los den? Ahora, una cosa es esa y otra cosa es cómo se gestiona ese dinero y cuáles son los objetivos. Vos no te podés poner en una esquina a repartir plata, y menos plata del Estado. Tenés que hacerlo de manera programada, con objetivos específicos. Y controlada ni que hablar, pero digamos, si soy el que tengo el dinero para poder invertirlo en un área de responsabilidad social, como se le llama, vos tenés que tener un plan. Vos decís, bueno, un criterio. Acá no hay criterio, acá no hay plan, acá no hay objetivo. Se le da a determinada institución sí y a otra no sabemos por qué.
¿no? Aquello que tanto nos dice el presidente de Sidi y poco apego. Bueno, el ejemplo más claro. Entonces, ¿qué pasaba? Durante las gestiones del Frente Amplio se distribuía el dinero de manera institución a institución, como tú bien lo mencionabas. Ahora, lo que está pasando, lo que ha pasado, es que va al vicepresidente de la delegación uruguaya a entregar tal plata o tal donación. Va Arcieri, otro militante blanco de Paysandú, que es delegado de la delegación uruguaya, en Paysandú a entregar tal plata, saca la foto, va Álvaro Delgado a todas a cortar la cinta, Claro. porque esto también es una constante. Entonces, cuando el gobierno me dice yo no sabía lo que estaba pasando, mentira. Álvaro Delgado sabe del día 1 lo que está pasando. El presidente de la República también, porque la secretaria del presidente de la República entró salto grande por la ventana. Claro. ¿No? Entonces, que no me venga a decir el Poder Ejecutivo que no sabe, porque es mentira. Entonces, es tan, digamos, para ser suave con el término ¿Alevoso? alevoso, Ahí va. esta forma de gestionar, que abrieron una oficina en el centro de Salta para que la gente que va a pedir las donaciones no se les haga tan lejos ir hasta la represa. Entonces, después nos dicen, lo que pasa es que la sociedad lo pedía. Bueno, está bien, pero el objetivo central de la represa es generar energía o repartir dividendos. ¿Cuál es el objetivo? Y que no están en el territorio, se supone que los que están cobrando Totalmente. sueldo no están en el lugar de Después, abrieron una oficina de Salto Grande en Paysandú. ¿Salto Grande está en Salto o está en Paysandú? Uno abre los portales y parece que Salto Grande fuera en Paysandú, no fuera en Salto. Claro. A razón de cómo se ha procesado todas esas donaciones, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un foco especial, porque ¿qué pasa? El peaje que tú mencionabas recién, que se cobra por el puente de Salto Grande, lo que se recauda anualmente, una parte va para la refacción del puente, el mantenimiento de la obra, y lo que sobra se divide en dos partes iguales, que obviamente todos los años son distintas, porque algún año serán $500.000, $600.000, $1 millón para cada delegación. Imaginemos ahora, en pleno proceso de pasajes de uruguayos permanentemente por ese puente por la diferencia cambiaria. Y con la necesidad, además, Totalmente. que hay en el litoral, ¿no? Entonces, vos decís, bueno, esa plata, ¿cuánto es? ¿Cuál es el criterio de su uso? ¿Dónde se rinde? Ese $1 millón, supongamos que son alrededor de 40 millones de pesos, ¿se descuenta de la plata del presupuesto anual que el Ministerio de Economía tiene que darle o no? Claro, porque a esto el Ministerio de Economía le da 200... 200 millones de pesos anuales le Claro. dio ahora, Sí. más los 200 millones de pesos Que anuales dice- de UTE. Por eso. Son 400 millones por UTE le gira, eso es una... Sí, sí, sí. A ver, también está lo otro, nosotros no cuestionamos la partida de refuerzo presupuestal, porque quien la instituyó, quien las oficializó para que no fueran ilegales, fue el compañero Danilo Astori, ministro de Economía. Sí. El problema es cómo se usa esa plata, Claro, por eso. no la herramienta Sí, sí, refuerzo. Sí, sí. Porque ahora el gobierno dice, no, lo que pasa es que el presupuesto Salto Grande está congelado desde el año 2015, son 744 millones de millones de pesos anuales. Pero vos sos gobierno del año 2020. Claro. ¿Por qué no actualizaste la partida en la ley de presupuesto y te evitabas estar dando constantemente un refuerzo presupuestal? ¿No? O sea, está todo eso en juego. Pero además, y hay un aspecto, dos cosas más quiero decir Dale. sobre esto. Cuando tú mencionabas lo de la relación de institución a institución, es tan importante. Porque, ¿qué pasa? Yo creo que el gobierno del Partido Nacional, que es quien conduce esta coalición, ha tenido una característica que nosotros en el interior la vemos quizás más que en Montevideo o Canelones, que es empoderar a sus punteros políticos con recursos para que eso después tenga un beneficio político electoral. Entonces, no importa el rol del Estado. A muchos no les importa. Usan la plata como que si fuera propia y las desparrama. Lo debilita porque quieren achicar el Estado, pero la tajada del Estado siempre se la llevan, ¿no? Entonces, eso complica mucho porque el albizu que entrega la plata o la donación a tal institución es el mismo que tiene su nombre pintado como candidato a intendente faltando 2 años de la elección. Exacto. En todos los muros de Salto dice albizu intendente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el respeto a la institución Estado? Y ahí
creo que el razonamiento pasa porque estamos debilitando la democracia, estamos debilitando el sistema de partido, porque eso nunca pasó. Entonces nosotros no nos podemos acostumbrar que eso pase, ¿no? Y lo otro, que ustedes lo decían recién, que yo creo que es importante, es una cosa increíble que en el litoral tengamos, a raíz de la diferencia de cambiaria, a raíz de que Cancillería no se hace cargo de todos los problemas que estamos teniendo en la frontera con Argentina, tengamos índices de desocupación que van del 10 al 15%, de gente sin laburo, comercios que cierran sus puertas, los pequeños y medianos comerciantes, y tengamos gente acomodada, amigos del poder, ganando mínimo 80.000 200, 300 y hasta 400.000 pesos. O sea, esos no quedan descalzos. Los que quedan descalzos son los laburantes. Entonces, yo creo que ahí no solamente tenemos que criticar porque es parte de nuestro contralor, sino que naturalmente esta interpelación, creo yo, tiene que ser una oportunidad para proponer una nueva forma de funcionamiento de estos organismos y sobre todo de la administración de los recursos públicos. Y también, perdón. No, que pensaba en la gente, en los pobladores de Salto, en las instituciones de Salto, ¿no? En la gente, de Salto y de Paysandú también, porque en Paysandú... Y Artigas, y hay una cantidad de cosas ahí que se mueven. Cuando hablamos de esto del cambio cultural, del entendimiento y demás, ¿no? Que está tan arraigada esta práctica, lamentablemente, ¿no? Por esta lógica del Partido Blanco también fue gobierno en su momento y hizo lo mismo, y los colorados, y bla, 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 toda la historia. De poder hacer visible esto en la gente, que ese es el trabajo político, porque vos podés hacer una interpelación en el Parlamento y develar una cantidad de cuestiones, y la gente, los ciudadanos, los pobladores, no terminar de entender porque la lógica que está planteada es otra, ¿no? Entonces ahí la síntesis política real se da dependiendo también del trabajo político que se haga con la gente de Colonia, también con la gente de Colonia, pero la gente de Paysandú, la gente de Salto, en fin. En ese sentido, capaz que la fuerza política tiene como un rol importante, ¿no? En esto porque si no muere en la interpelación, que sabemos que tienen esa capacidad como de desdibujarla o de silenciarla o de enmudecerla para afuera. Mira, ¿no? si será tan así, que yo creo que el gobierno es el primero que lo tiene claro. Por eso renunciaron al Albizu ante la interpelación. Porque si Albizu permanecía como presidente de la elección uruguaya, era un nivel de exposición a preguntas que no iba a poder responder o que iba a quedar mal parado. Entonces yo creo que la estrategia del gobierno pasa por este momento, guardarlo al Albizu, que no se exponga para lavarle la cara a él y al gobierno y tenerlo lo mejor o lo menos golpeado posible para... Entonces, acá está claro que hay un acuerdo político entre algunos sectores del Partido Nacional, como la 404 de Salto, y algunos sectores del Partido Colorado, como Vamos Salto, que están anunciando ya una coalición para competir la intendencia de Salto y de Paysandú juntos, y eso naturalmente se expresa en este acuerdo de meter gente para poder tener militantes rentados. Claro. Con algunos dejos de compra de militantes, porque hay algunos que fueron Frente Amplista que también entraron por la ventana en Salto Grande a través de Albizu, y ahora son del Partido Nacional, por supuesto. Entonces, ese tipo de cosas se está dando, y lo que nosotros obviamente vamos a hacer, y lo estamos haciendo, es dialogando fuertemente con los Frente Amplistas en el territorio. Primero porque hay que saber qué pasa en el territorio. Claro. Porque yo desde acá tengo otra óptica, desde Colonia tengo otra óptica. Una cosa es lo que pasa ahí, que seguramente este tema en Salto debe estar en segundo o tercer lugar, porque tienen otras cosas mucho más urgentes que resolver, parar la olla, que es tener trabajo, cosa que eso no está pasando porque el gobierno nacional tampoco busca resolver eso. Pero naturalmente... más allá, yo pongo el ejemplo. Pero de hecho la intendencia de Salto, al ser Frente Amplista, es una de las que no está recibiendo prácticamente ningún apoyo del gobierno, ¿no? Por supuesto. Por un lado eso y por el otro lado... Sí, todas las, pero además, las tres que hay. Es tan alevoso lo que está sucediendo a la interna de la coalición, que más allá de la responsabilidad que pueda tener o no el diputado Albernaz, que ahora está en conocimiento público por la ambulancia de ACE, no sé qué historia, ¿está? Albernaz es el diputado Cabildo Abierto de Salto y ha sido uno de los legisladores más duros con esta situación. Sí. Y están denunciando a través de una carta un hecho de mayo de 2021 en septiembre de 2023. ¿Por qué no lo denunciaron en mayo de 2021? Porque lo de los Moreira pasó después. Nosotros lo decíamos ahora. Entonces, viniendo... uno mira
Sí. las situaciones que se están dando. Y sí. Y evidentemente acá el fuego amigo, entre comillas, es el peor fuego que puede existir. Sí, sí, sí. Horrible porque lo decíamos, porque ya estamos casi cerrando, pero de Colonia no lo podemos dejar de mencionar con respecto al edil Héctor Curuchet, que hablábamos justamente que chocó dos personas que atropelló y que murieron, que no ha sido todavía detenido, hasta el momento, no sé si nos podés No, yo la información que tengo de ayer es que... Porque tú lo decías, sí fue, pero no sí, el edil concurrió a Fiscalía, fue convocado por la fiscal Fleitas, fue a Fiscalía y decidió, él con su abogado, no declarar. La fiscal creo que ya está, o si no fijó, está para fijar audiencia junto con la jueza en los próximos días, y ahí va a haber la fiscal, por lo que escuché públicamente, seguramente concluya pidiendo la prisión, ¿no? Sí, sí. Por lo menos va a tener por lo menos una acusación de delito por los acontecimientos. ¿Usted dice que va a ser domiciliaria la prisión también para el señor? No sé. Queda un minutito nada más, el compañero de Colonia. ¿Cómo está Colonia? ¿Cómo viene ahí la cosa? ¿Cómo Bueno. viene el frente Colonia? Le mando saludos a Sarita, que está en Colonia, ¿Cómo y no? el taller de propaganda también te manda saludos Sí, a toda la gente. bueno, genial. Nos está Sarita me la escuchando. estuvo mandando la placa también. Sí, no, bien, Colonia, digamos, tiene sus particularidades, Sí, pero claro. bien, yo creo que hay un buen ánimo militante. Este 25 de agosto Rojo, azul y blanco. fue decís. muy bueno en cuanto a participación Bien. de compañeras y compañeros, así que bueno, yo creo que estamos con todas y bueno, militando fuerte como siempre. Ahí va. Bueno, nos despedimos, Majito. Y Sí, qué despedimos lindo, un al placer diputado. haberte Bueno, tenido aquí. a Majo la veo el sábado en Nueva Nos Albesia. vemos. Ahí va. Voy para Nueva Albesia, sí, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos, nos escuchamos el miércoles que viene, Paula. Claro, en una nueva edición de A la Izquierda Late del Corazón, acá por Radio Fénix. Gracias, Javier, Gracias, que hoy Javito. estuvo haciéndole la sustitución a Fede. Y bueno, nos vemos, gente. Salud. Chau, chau. Vacío.